Buenos días y mi agradecimiento a Adegi por permitirme estar una vez más entre todos ustedes. Ciertamente el encargo no es fácil y yo lo voy a, ese título que nos acaban de dar, se lo voy a reformular de la siguiente manera. La Unión Europea nos está pidiendo ahora que hagamos una evaluación de la reforma laboral que hicimos hace un año. Y lo que me gustaría hacer con ustedes esta mañana es preguntarnos qué evaluación podemos hacer de esa reforma laboral tras ese año. O sea, cuando vayamos en julio, que es donde nos ha pedido, o en septiembre, la Unión Europea que le digamos qué hemos hecho a lo largo del año, pues lo cierto es que tenemos que decirle qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Y esto es lo que ahora mismo, con su participación, me gustaría hacerle. ¿Qué hemos hecho en este año? Hemos introducido una reforma laboral que aparentemente, según lo que nos dicen los organismos internacionales, ha sido una reforma laboral positiva, y yo personalmente creo que ha sido enormemente positiva, y la forma de evaluarla, es muy difícil evaluar los cambios normativos, a diferencia de otro tipo de cambios, la forma de evaluarla tiene que ser, desde el punto de vista empresarial. Esta reforma laboral nos ha dotado de mejores instrumentos para adaptar las empresas a nuevas circunstancias. Nos ha dotado esta reforma laboral de aquellos elementos que nos puedan hacer más competitivos, más eficientes y, consiguientemente, crecer con más empleo, como dice el título de esta jornada. Yo les digo, la respuesta es que sí. Esta reforma, por primera vez en nuestro sistema moderno de relaciones laborales, nos ha dado los instrumentos para poder modernizar nuestro sistema de recursos humanos. El tema pendiente es si realmente lo vamos a saber aprovechar o no. Ese es el gran reto. Ahora mismo el marco institucional tiene esos instrumentos, evidentemente, y ya se lo diré, puede tener elementos que pueden ser mejorados, y eso es lo que nos está pidiendo la Unión Europea, pero las bases esenciales para un sistema más competitivo desde el punto de vista de determinación de condiciones de trabajo están establecidas. Lo que es conveniente es que la estrategia de las empresas se adapten a esas posibilidades de innovación de los recursos humanos y, sobre todo, en determinadas materias, como es el caso de ultraactividad, que después vamos a ver, en un momento determinado no nos entre el miedo escénico a las posibilidades que nos puede dar esa reforma laboral y sepamos utilizarlo y sepamos emplear el espíritu empresarial también en la innovación de los recursos humanos, porque muchas veces lo aplicamos a cuestiones financieras, a cuestiones tecnológicas, a cuestiones relacionadas con mercados desde el punto de vista marketing, pero a veces desde el punto de vista de los recursos humanos, por determinados temores, pues tomamos una posición mucho menos decidida a poder innovar la estrategia al respecto. Consiguientemente, lo que voy a hacer, si me permiten, es repasar aquellos elementos esenciales que pueden determinar una mayor competitividad de las empresas desde el punto de vista de la adaptación de las condiciones de trabajo. Y vamos a hacerlo con preguntas. La primera de ellas es, bueno, saben ustedes que en un momento determinado, dentro de las facultades de dirección del empresario, se pueden realizar determinados cambios que no hace falta ni tener causas al respecto, ni hace falta la negociación con la otra parte. Me refiero a lo que llamamos los técnicos la variabilidad ordinaria de condiciones de trabajo. ¿Qué ha hecho la reforma de hace un año al respecto? Pues mire usted, ha tomado dos medidas enormemente importantes. Una de ellas, el tener como referencia al grupo profesional y no a la categoría profesional e imponer que la referencia sea el grupo profesional y no la categoría profesional. De tal manera que el grupo profesional sea un ámbito mucho más amplio para lo que llamamos la movilidad ordinaria profesional de los trabajadores. De hecho, además ha puesto un plazo. El 8 de julio no solamente es un plazo para el tema de ultraactividad, es un plazo también en el cual aquellos convenios colectivos que no se hayan adaptado a una clasificación profesional con grupos profesionales no podrán ser publicados. Una medida más tajante no se puede adoptar al respecto. Consiguientemente, lo que se ha hecho es imponer el que la movilidad funcional de los trabajadores tenga un marco mucho más amplio que con anterioridad. Y esto es una medida enormemente positiva. Y yo le he de decir que si hacemos un balance de los convenios colectivos que se están realizando al respecto, el balance es enormemente positivo. Ciertamente hay convenios colectivos que intentan salirse por la puerta de atrás. Por ejemplo, hay uno, por dar un ejemplo, que donde había antes 30 categorías profesionales, en vez de llamarle categorías profesionales, le llama grupos profesionales. Con lo cual, lo que ha hecho, digamos, es esquivar el problema, porque el problema lo va a seguir teniendo esa empresa. Pero, en fin, es una opción empresarial o sindical o de ambos que hay que respetar. Pero lo cierto es que el ordenamiento jurídico ahora mismo nos está imponiendo un nuevo sistema de clasificación profesional mucho más flexible. No lo está dejando ni tan siquiera a la opción del acuerdo o no acuerdo de las partes. Y esto es enormemente positivo.
Otro elemento, la distribución irregular de jornada, por decirle. Con anterioridad era pendiente del acuerdo entre representación de los trabajadores y la empresa. Ahora mismo se dice, bueno, si quiere, acuérdelo. Ahora, si no lo acuerda, usted va a tener un tanto por ciento de distribución irregular de jornada, un 10%, que esos son 100 y pico de horas, que es enormemente importante. Esta imposición de la distribución irregular, de la flexibilidad, está teniendo una importancia vital en los convenios colectivos, porque está incentivando enormemente a la reforma de la distribución del tiempo de trabajo, que es un elemento esencial para la flexibilidad. Consiguientemente, desde este punto de vista también, el que tengamos una modernización de la distribución del tiempo de trabajo tiene una enorme trascendencia. Le he de decir que hay convenios colectivos que siguen poniéndose, desde ese punto de vista, hay que criticar sobre todo a la parte empresarial, que sigue estableciendo limitaciones que la norma estatal no establece y que se la establece porque quiere, que son limitaciones desde el punto de vista de horario y desde el punto de vista de jornadas semanales, etcétera, etcétera. Yo entiendo, y no hace falta que le diga, que evidentemente hay condicionamientos en la empresa que puede llevar a eso, desde el punto de vista del poder de negociación de los sindicatos y demás. Pero ahora mismo lo que estamos examinando es si la normativa estatal impone o establece un marco más flexible desde el punto de vista de la distribución del tiempo de trabajo, y la respuesta es que sí. Consiguientemente, la conclusión que le quiero llegar desde el punto de vista de lo que son poderes que la empresa, ha potenciado desde el punto de vista de los poderes del empresario, la respuesta es que sí, que ahora mismo esos poderes se han reforzado y que tenemos que poder utilizarlos porque están ahí puestos por la normativa estatal. Una segunda cuestión que nos podríamos preguntar es, bueno, ¿y si quiero introducir modificaciones más importantes? No ya estas modificaciones ordinarias, si quieren ustedes. Si quiero trasladar colectivamente a trabajadores de un centro a otro que implique cambio de residencia, si quiero modificar los salarios, bajarlos un 15%, por ejemplo. La reforma nos ha ofrecido instrumentos para poder hacerlo. La respuesta también es que sí. Por ejemplo, en materia de movilidad geográfica. En materia de movilidad geográfica con cambio de residencia, antes de la reforma, cuando no se llegaba a un acuerdo, es cierto que el empresario podía imponer el traslado colectivo de los trabajadores con cambio de residencia, pero había una facultad de la parte de la autoridad laboral que era, si quieren ustedes, un killer para poder tomar la decisión, que era podía suspenderlo, esa decisión empresarial, hasta un máximo de 6 meses. Ninguna empresa podía estar 6 meses pendiente de hacer un traslado colectivo y, consiguientemente, dificultaba enormemente el desplazamiento de los trabajadores con cambio de residencia. Sin embargo, lo cierto es que esa reforma ha eliminado esa facultad de la autoridad laboral. Y esto, al menos en mi experiencia, está teniendo una enorme trascendencia en la práctica de la movilidad geográfica, porque la movilidad geográfica aparece por primera vez como una alternativa a cierres de centros de trabajo. Consiguientemente, desde este punto de vista, la valoración es enormemente positiva. Y lo es también desde el punto de vista de las causas, tanto en movilidad geográfica como cuando se quiere modificar condiciones de trabajo, como puede ser el salario, como puede ser incluso la jornada, los incrementos sustanciales en materia de jornadas. Las causas ahora mismo, tal como está formulada, dicen que tiene que estar relacionada, la causa económica, organizativa, técnica de producción, relacionada con la competitividad de la empresa, con la productividad en la empresa, con la organización técnica del trabajo en la empresa. Cualquier tipo de causa va a estar relacionada con la competitividad. Es relativamente fácil poder desarrollar una causalidad para poder modificar condiciones de trabajo. Y ya no es simplemente el enunciado de la norma. Ahora mismo las sentencias que están apareciendo, especialmente de la Audiencia Nacional, nos está diciendo que la reforma ha flexibilizado enormemente las causas y está respaldando a aquellos empresarios que en el momento no han decidido hacer modificaciones sustanciales que eran importantes para la productividad y la competitividad. Ciertamente, desde ese punto de vista, donde está teniendo mayor efecto es en la cuantía salarial. Hace años, o antes de la reforma, cuando se quería cambiar salarios que no estaban en el convenio colectivo, ciertamente había una exigencia, salarios que incrementaban la cuantía salarial por encima de convenios colectivos, ciertamente había una exigencia de causalidad que ahora es lo que se ha reformado. Y de hecho esta bajada que ustedes están apreciando estadísticamente en materia salarial no es ajena ni muchísimo menos al hecho de que ahora mismo es más fácil realizar adaptaciones salariales en base a la nueva normativa. Estoy hablando de adaptaciones salariales cuando el salario está en pactos de empresas que pagan por encima, que son muy frecuentes en el País Vasco, que pagan por encima de lo que es el convenio colectivo.
Luego, si la pregunta que nos podemos hacer es, ¿ahora mismo es más fácil modificar sustancialmente condiciones de trabajo? La respuesta que tenemos que tener es que sí. Ahora mismo es más fácil cambiar esas condiciones de trabajo. Estoy hablando de aquellas condiciones que no están en convenio colectivo, de aquellas condiciones que están o en pactos individuales o en pactos colectivos. Tenemos esos instrumentos de adaptación y está respaldado ahora mismo por la doctrina judicial. El tercer elemento que nos podemos preguntar es, bueno, hemos visto que se han incrementado las facultades de dirección del empresario, desde el punto de vista de variación ordinaria de condiciones, hemos visto que cuando se quieran modificar sustancialmente condiciones de trabajo para adaptar las nuevas circunstancias de condiciones que no están en convenios colectivos, sino que están en acuerdos colectivos, en pactos colectivos o en contratos individuales, ahora mismo la reforma posibilita la adaptación, porque ha disminuido el nivel de causalidad que hay que tener para hacerlo. La tercera pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿y qué ocurre si tenemos esas condiciones en los convenios colectivos? Que ha sido siempre la enorme incógnita. Oiga, ¿por qué? Pues porque mientras que cuando estaban las condiciones en acuerdos colectivos, si no se llegaba a un acuerdo, el empresario al final podía decidir unilateralmente los cambios, cuando se estaba ante condiciones de trabajo en convenios colectivos, o se llegaba a un acuerdo o no era posible cambiar esas condiciones. La reforma ha dado 3 vías para poder cambiar las condiciones de trabajo, incluso sin acuerdo en materia de convenios colectivos. Y esto ciertamente tiene una enorme trascendencia. La primera vía es que en un momento determinado el empresario, con causas, deje de aplicar temporalmente el convenio colectivo, lo que se llama la inaplicación de los convenios colectivos. La reforma ha establecido un mecanismo a través del cual hay un periodo de consulta, si no se llega a un acuerdo se aplican los medios extrajudiciales de conciliación o mediación y arbitraje, y si las partes no se ponen de acuerdo en un arbitraje, donde antes ahí se paraba la posibilidad de cambio, ahora establece, cuando es a nivel estatal, establece que se decidirá la inaplicación por un órgano, que es la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Hasta ahora hemos tenido el problema de que existía ese órgano a nivel estatal, pero no existía ese órgano a nivel autonómico. De forma que la mitad, prácticamente, de las decisiones de la Comisión Consultiva Nacional que se ha emitido hasta ahora, una veintena, la mitad era declarándose la incompetencia de la Comisión Consultiva porque se estaban planteando conflictos a nivel infraautonómico, a nivel autonómico e infraautonómico, de lo cual la Comisión Consultiva no tenía competencia. ¿Por qué se le planteaba a la Comisión Consultiva? Porque no existía el órgano autonómico para inaplicar el convenio. Pues bien, ahora, antes del 17 de junio, tiene que existir ese órgano autonómico, porque si no existe ese órgano autonómico, si no existe el procedimiento de inaplicación de convenios, va a ser la Comisión Consultiva la competente, ahora sí, la competente para la inaplicación. Este es un paso enormemente importante. Según tengo entendido, aquí en el País Vasco se va a decidir unilateralmente por el Gobierno, porque es muy difícil llegar a un acuerdo, se va a decidir el procedimiento para inaplicar los convenios colectivos en este ámbito. Hay que tener en cuenta, y por eso es necesario hacer un seguimiento respecto a ese procedimiento, que ese procedimiento tiene que ser efectivo. O sea, ese procedimiento tiene que determinar forzosamente, porque la ley lo impone, el que se llegue a una decisión final respecto a la inaplicación de ese convenio. No basta decir podrá haber mediación. No, es necesario que haya una decisión, sea o bien por el órgano que se establezca, en este caso será dentro, me imagino, del Consejo Vasco de Relaciones Laborales, o bien por un árbitro designado en el seno del Consejo Vasco, designado por las partes. Cualquiera que sea ese procedimiento, al final tiene que llevar a un hecho claro, una decisión respecto a si se inaplica o no se inaplica ese convenio colectivo. Consiguientemente, desde ese punto de vista, la buena noticia es que de aquí al 17 de junio tenemos que tener un procedimiento en el País Vasco en el cual se decida si en un momento determinado una empresa no puede seguir aplicando las condiciones de trabajo de un convenio colectivo. Esa es una innovación esencial que antes no era posible. Ha habido una segunda innovación importante en la reforma. Por cierto, hay ahora mismo a nivel estatal 1.300 acuerdos de inaplicación de convenios colectivos. 1.300 acuerdos. Antes de llegar al órgano de la Comisión Consultiva para que decida porque no hay acuerdo de inaplicación, hay ya aproximadamente 1.300 y algo acuerdos de empresas de todos los tamaños, y esto también es importante, medianas, pequeñas, grandes, que han decidido, para no tenerse que verse forzado a esa decisión de un tercero, han decidido acordar ellos mismos la inaplicación temporal de los convenios. Esto es una noticia ciertamente buena, ciertamente positiva. Y hay que esperar que en tanto y en cuanto que a nivel de comunidades autónomas se vayan regulando ese órgano de inaplicación de convenios, ese nivel de acuerdos, de esos niveles de acuerdo de inaplicación temporal se incremente. El segundo mecanismo que ha establecido la reforma es la posibilidad de que si una empresa no está o considera
que las condiciones de trabajo que regula el convenio superior no son las adecuadas, puede establecer su propia unidad de negociación. Con anterioridad a la reforma, el posible descuelgue, si quieren ustedes, permanente de una unidad de negociación, el poder hacer un convenio colectivo de empresa, estaba sometida a una serie de dificultades técnicas. Con la reforma esas dificultades desaparecen. Hay determinadas materias, que además son materias esenciales, en las cuales se ha roto la jerarquía de los convenios. El convenio de empresa no está sometido a los convenios superiores. Y esa desjerarquización lo que significa es que en materias tan esenciales como puede ser tiempo de trabajo, como puede ser remuneración, la empresa puede establecer sus propias condiciones e incluso inferiores a los convenios sectoriales. Con anterioridad eso no era posible. Con anterioridad había una jerarquización que hacía que el sector sectorial mandara sobre el sector empresarial. Ahora mismo se ha roto esa jerarquización y, consiguientemente, en un posible, una empresa que así lo desee, así lo considere conveniente, puede tener su propia unidad con sus propias condiciones. Ciertamente, hay que decir, y hay que tener las cautelas necesarias para formar una propia unidad de negociación. Una unidad de negociación a nivel de empresa tiene sus ventajas y también puede tener sus inconvenientes que nacen de llevar al seno de la empresa toda la conflictividad y todos los recursos que implica negociar su propio convenio colectivo. Pero lo cierto es que esa posibilidad existe y es bueno que existe. Y esa es una exigencia también de los organismos internacionales, el tener la posibilidad de descentralizar en última instancia el sistema de negociación colectiva. Y esa posibilidad se ha abierto. Y la tercera, y probablemente donde aquí se nota más el miedo a la novedad, es lo que ahora mismo todos conocemos, antes hace unos años casi no se conocía, era solamente un término que utilizábamos los académicos como la ultraactividad. La extensión del convenio colectivo más allá de su vigencia inicial. Como saben ustedes, hasta la reforma del año pasado, si no se llegaba a un nuevo acuerdo, ese convenio colectivo seguía y seguía en vigor. En principio, evidentemente, era posible el pacto en contrario de la continuidad de la ultraactividad, pero normalmente ese pacto era muy difícil. Evidentemente, había una parte que prefería que siguiera el contenido que se había pactado y la otra, la que quería innovar, le era muy difícil obtener el consenso para poder llegar a un nuevo acuerdo. Aquí la gran novedad de la reforma, y esto es un paso. Vean ustedes que un pequeño cambio, entre comillas, en la norma puede tener un efecto en las relaciones laborales de enorme dimensión. El cambio ha sido que ha invertido el proceso. En principio, un convenio colectivo que llega al término de su vigencia tiene un plazo determinado, que es el plazo de un año, para poder ser renovado a través de un acuerdo. Y si no se llega a ese acuerdo, cesa totalmente ese convenio colectivo. Eso es lo que ha hecho la reforma. La reforma, además, ha dado un plazo para aquellos convenios colectivos que estaban denunciados cuando entró en vigor y ha dado plazo de un año, que es la famosa fecha que tenemos ahora del 8 de julio. Aquí la pregunta, evidentemente, es, bueno, permítame que lo formule primero a niveles técnicos. ¿Qué ocurre si no se llega a un acuerdo tras ese año de denuncia, desde la denuncia del convenio colectivo? Evidentemente, las partes pueden pactar que se prorrogue esa ultraactividad. No hay ningún problema al respecto y, de hecho, se está haciendo. Aquí tienen ustedes todas las alternativas, desde aquellas unidades que se dan un plazo de 3 meses o 6 meses más, hasta aquellas unidades que dicen, oiga, esto va a continuar hasta que tengamos las negociaciones. Dicho sea de paso, el acuerdo estatal que se ha firmado entre COE, CEPIME y UGT y comisiones va por esta línea, la línea que va no ha impuesto, ni muchísimo menos, además tiene simplemente la eficacia de recomendaciones, no ha impuesto una prórroga de la ultraactividad. Lo que ha establecido y la ha recomendado es que mientras que sigan las negociaciones, una unidad de negociación, pues siga la ultraactividad, pero que cualquiera de las partes se puede levantar en cualquier momento de la mesa de negociación y de ese momento cesa la ultraactividad, hasta, como digo, esa alternativa de continuar la ultraactividad hasta que continúen las negociaciones, durante el término que continúen las negociaciones, hasta la posibilidad de establecer la ultraactividad de forma indefinida, lo cual es una alternativa que probablemente no es la más recomendable. Ahora bien, si se aplica estrictamente la norma, lo que se hace al cabo del año es que esa unidad de negociación desaparece. Y puede ocurrir dos cosas fundamentales, o bien que haya un convenio colectivo superior, en cuyo caso se aplica íntegramente el convenio superior. Íntegramente significa que las condiciones que estaban bajo el convenio anterior no se mantienen. El convenio colectivo no crea, excepto que se haya pactado lo contrario, no crea condiciones más beneficiosas a nivel individual, no contractualiza las condiciones. Esto ha sido una doctrina pacífica en los tribunales, por más que ahora pues aparezcan
y es totalmente respetable, evidentemente, porque se está defendiendo una posición legítima desde el punto de vista, sobre todo, de la representación de los trabajadores, aparezcan doctrinas diciendo que el convenio colectivo penetra en el contrato de trabajo y, consiguientemente, una vez que desaparece el convenio, continúan las condiciones del contrato de trabajo. Esto ciertamente no es posible que sea la posición, al menos que se ha mantenido hasta el momento por parte del Tribunal Supremo. Consiguientemente, se aplicaría el convenio superior. Ese convenio superior puede tener condiciones mejores o condiciones peores. Y, consiguientemente, ese sería el aplicable. Si el empresario quiere mantener las condiciones anteriores, lo puede hacer si quiere a título individual, pero la ley no le fuerza a hacerlo. Y si no hay convenio superior, pues miren ustedes, si no hay convenio superior, no hay convenio. No hay convenio, así de claro. Y, consiguientemente, ¿qué se aplica? ¿Qué es lo recomendable que se aplique? Mi recomendación es que lo único que no pueden hacer es que no sigan tácitamente aplicando el convenio colectivo, que tomen una decisión proactiva. O se continúa o no se continúa. Y si no se continúa, dígalo expresamente, y si no se continúa, también diga expresamente y establezca las condiciones que quiere que rijan en esa unidad de negociación. Más aún, yo le diría, hágalo en consonancia con la posición que ha mantenido usted durante el proceso de negociación colectiva, que no sea una posición absolutamente, radicalmente nueva respecto a la que ha mantenido, la consonancia que ha mantenido en el proceso de negociación, no vaya a ser que le digan que usted no ha negociado de buena fe. Tiene que ser unas condiciones que no impliquen tampoco un cambio absolutamente drástico de la situación anterior, al menos si no tiene justificación. Si usted tenía un salario de 100, puede pasar sin problema a un salario de 70, si pasa de 100 a 1, ciertamente va a tener que tener una justificación enorme desde el punto de vista empresarial para poder hacerlo. A medida que aumenta el cambio va a tener que tener una justificación mayor. Ahora bien, lo cierto es que, y esto es lo que tiene que estar claro, la desaparición del convenio colectivo lo que hace es que remite al poder de dirección del empresario la determinación de las condiciones de trabajo, excepto que usted tenga o haya pasado esas condiciones, porque lo diga el convenio, a nivel contractual, o bien porque usted tenga unos contratos de trabajo formulados de tal manera que haga que las condiciones que había en los convenios en realidad no eran condiciones colectivas, sino eran condiciones individuales en los contratos. Con esas matizaciones y otras, lo cierto es que la afirmación general que se puede hacer es que la desaparición de una unidad de negociación lo que implica es que en esa empresa o en esas empresas las condiciones a aplicar son aquellas que en un momento determinado va a determinar el empresario en consonancia con los contratos que haya establecido. Ahora bien, tengan ustedes en cuenta lo siguiente. Si no existe ese convenio colectivo superior, lo cierto es que esa desaparición de la unidad temporal de la unidad de negociación colectiva puede ser temporal, porque en cualquier momento, en base a la regulación del estatuto, una parte legitimada le puede pedir de nuevo la negociación para un nuevo convenio colectivo. Consiguientemente, esa desaparición de la unidad de negociación puede ser temporal, porque en cuanto la parte sindical, al cabo de los meses, le envía a usted una comunicación diciendo yo quiero retomar las negociaciones para esa unidad de negociación, usted va a tener que responder de acuerdo con lo que dice el estatuto, que es que va a tener que sentarse de nuevo a negociar en esa mesa. Lo que ocurre es que, muy bien, en esas nuevas negociaciones, al cabo del tiempo, va a poder decir no llegamos a un acuerdo, consiguientemente se rompen las negociaciones otra vez. Con lo cual, el mensaje que me gustaría trasladarle desde el punto de vista de la ultraactividad, si me permiten, es que no nos entre el miedo a la nueva regulación que ha establecido el Estatuto de los Trabajadores. Llevamos años, literalmente, pidiendo el límite de la ultraactividad. Y ciertamente puede ser algo paradójico que cuando la normativa efectivamente ha recogido esa reivindicación, ha recogido esa petición y limita la ultraactividad, de pronto hay que decir, y lo digo ya desde el punto de vista práctico, que a la empresa, comprensiblemente, si quieren ustedes, pero de pronto le entra un miedo escénico de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues mire usted, tiene los instrumentos para hacerlo, utilice esa capacidad de regulación que le reconoce el ordenamiento jurídico en base al poder de dirección para hacerlo. Yo le estoy hablando desde la perspectiva estrictamente de la normativa estatal. Yo después comprenderé perfectamente las condiciones de la empresa desde el punto de vista sindical, de las posiciones sindicales, de las posiciones que se han mantenido y de las que se quiere mantener. Pero lo que se tiene que tener claro es el marco institucional que ahora mismo le está contemplando su posición desde el punto de vista de las relaciones laborales en la empresa. Después, si quieren, podemos profundizar en este tema. La otra cuestión, si quieren ustedes, es, bueno, les he dicho, tiene los instrumentos de variación ordinaria, tiene los instrumentos para poder modificar sustancialmente y tiene los instrumentos para poder adaptar e inaplicar las condiciones en los convenios colectivos. Si ninguno de esos instrumentos le sirve por su condición, ha favorecido la reforma la posibilidad de reestructurar, si quieren ustedes, o por decirlo directamente, la posibilidad de despidos.
En materia de despidos colectivos, por poner el ejemplo, en materia de despido individual hay que decir que la supresión de los salarios de tramitación ha tenido y está teniendo un impacto importantísimo en el incremento de despidos objetivos, que era un instrumento que con anterioridad tenía sus limitaciones desde el punto de vista del coste para las empresas. Y ahora mismo esos instrumentos se han limitado enormemente. Desde el punto de vista de los despidos colectivos, pues aquí, ciertamente, la desaparición de la autorización laboral ha tenido unos efectos enormemente positivos. Yo, ciertamente, a pesar de que tengamos sentencias en contrario de los tribunales, etcétera, etcétera, no le voy a defender la vuelta a la autorización laboral. Yo creo que tenía unos efectos enormemente negativos para un sistema maduro de relaciones laborales como el sistema vasco y, consiguientemente, me parece que esa desaparición de la autorización laboral ha tenido unos efectos ciertamente positivos para las propias empresas y las propias posibilidades de reestructuración. Sobre todo, ha tenido unos efectos positivos, ¿saben ustedes en qué? En el coste del despido. El coste del despido ahora mismo está en 26 días, el coste medio en los despidos colectivos está en 26 días con 15 mensualidades. Si ustedes se acuerdan, sobre todo, por ejemplo, en Cataluña, cuando se pagaban 80 días con más de 42 mensualidades, el cambio es drástico. El cambio es drástico desde el punto de vista de coste de despido. Evidentemente que hay empresas que siguen pagando unas indemnizaciones más altas, que ya tendrán las posibilidades y la enorme conveniencia de hacerlo. Pero lo cierto es que ahora mismo el cambio normativo ha tenido unas consecuencias enormemente positivas en la disminución del coste del despido en los procedimientos de despidos colectivos. ¿Dónde está? Ha tenido consecuencias positivas desde el punto de vista de la necesidad de demostración de causas. Personalmente creo que sí. Ahora mismo tenemos aproximadamente 23 sentencias de los tribunales que consideran que el despido está de las cerca de 60 sentencias controlables ahora mismo en materia de despidos colectivos, aproximadamente 23 considera que los despidos han sido ajustados a derecho y, consiguientemente, que se ha podido demostrar la razonabilidad de las causas. Hay 6 en las cuales se considera que no es ajustado a derecho porque se considera que no se ha demostrado las causas. Pero si ustedes me pidieran una valoración del control judicial de las causas, lo cierto es que ahora mismo la influencia de la reforma y de la doctrina incluso anterior a la reforma se nota en que los jueces están teniendo un menor papel controlador en relación a las causas. Consiguientemente, desde ese punto de vista, nos falta la doctrina del Tribunal Supremo, pero al menos por los indicios que estamos teniendo ahora mismo de tribunales, lo cierto es que existe una limitación por parte de los tribunales a la hora de controlar las causas y que ciertamente hay que acreditarlo, ciertamente hay que fundamentarlo, pero ni muchísimo menos, creo yo, se está ante la situación, con excepciones de sentencias, de un control de oportunidad de la decisión empresarial, que es donde teníamos el problema fundamental. El problema fundamental no está en que haya control judicial, que eso existe en cualquier país europeo. El problema donde lo teníamos era cuando el control del juez, el juez se sentaba en la silla del empresario y era el que decidía si se había tomado la decisión oportuna o no. Ahí es donde teníamos el problema, en un control de oportunidad. Y ese control de oportunidad, ciertamente, la reforma se ha limitado y las consecuencias se están viendo ya en la sentencia. ¿Dónde tenemos el problema en despido colectivo? Pues porque de esas 60 sentencias, aproximadamente la mitad de ellas declaran nulo, no ajustado, sino nulo por problemas de forma al despido colectivo. ¿Cuál ha sido? Y aquí es donde sí me meto en un ámbito un tanto crítico con la reforma. ¿Cuál ha sido el quid pro quo de la reforma? Quito la autorización laboral, pero establezco unas formalidades enormemente trascendentes y enormemente rígidas en materia de despidos colectivos. Eso a los despachos de abogados le viene estupendamente, para el empresario no es tan buena noticia, porque ahora mismo los despidos colectivos hay que hacerlo con cartografía, hay que hacerlo ciertamente con reglas, porque desde el punto de vista de formalidad es relativamente fácil caer en incumplimientos que llevan a la nulidad del despido. Aquí sí tenemos un cierto problema, que la mitad de las decisiones judiciales, aproximadamente la mitad, hayan decidido que el despido es nulo por falta, sobre todo, de formas, ciertamente no es lo más adecuado para las empresas. Es verdad que el número de decisiones que declaraban esa nulidad eran mayores al inicio de la reforma, cuando existía poca experiencia por parte de las empresas a la hora de realizar el despido colectivo. Es verdad también que ahí hay una serie de decisiones empresariales, las cuales, como ha sido el caso del Tribunal Supremo, en las cuales están decidiendo sobre supuestos que eran flagrantes y claros de que no se habían cumplido la formalidad, que las empresas habían incumplido totalmente las formalidades pedidas por la legislación. Ahora bien,
lo cierto, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la evaluación de la reforma y a la hora de hacer propuestas de cambios, lo cierto es que tendríamos que haber distinguido lo que son incumplimientos formales sustanciales de lo que son incumplimientos formales accidentales. Y hemos metido probablemente elementos accidentales que pueden contribuir a declarar la nulidad de un despido de una forma no totalmente justificada. Déjenme que le ponga un ejemplo. Si yo me reúno por la tarde con la representación de los trabajadores, acordamos que no tenemos acuerdos, pero yo ya le notifico a esa representación de los trabajadores que al día siguiente voy a notificar los despidos. Hemos acordado el número de trabajadores que va ahí fuera, hemos acordado con nombres y apellidos los trabajadores. En principio, yo al día siguiente no le tendría que notificar a esa misma representación que voy a hacer el despido. Se lo he dicho la tarde anterior. Pues bien, le estoy simplificando, ¿eh? Hay una sentencia que dice, no, mire usted tendría que haberle notificado, aparte del acta que han firmado ambas partes, diciendo esto, usted al día siguiente tendría que haber notificado de nuevo a la representación de los trabajadores el despido y el nombre de los trabajadores. Yo, pero si se lo he dado el día anterior, ¿por qué eso lo voy a tener que dar al día siguiente también, ¿no? O sea, hay formalidades en las cuales nosotros probablemente tenemos que aliviarlas, igual que desde el punto de vista de obligación de negociar de buena fe. Ahora bien, no me cabe la menor duda dos cosas. Una, que esas formalidades se replantearán, si quieren ustedes, por la doctrina del Tribunal Supremo y puede ser que se establezcan en sus justos términos. Y la segunda, que a medida que vayamos aprendiendo, iremos incumpliendo menos esas cuestiones. Ahora bien, si se pide la reforma de la normativa, probablemente este es uno de los temas en los cuales tengamos que reformarlo. Por otra parte, lo cierto es que desde el punto de vista de lo que es el control de los criterios, si quieren ustedes, de los trabajadores que se despiden, etcétera, etcétera, la doctrina que están estableciendo los tribunales son una doctrina en principio aceptable. Termino y voy terminando. No obstante, en materia de despido tenemos un problema, tenemos dos problemas. Uno de ellos es que, y esto es una cuestión técnica que no me voy a introducir, pero simplemente que lo sepan ustedes, que la reforma ha liado enormemente lo que es la legitimación, los temas de legitimación para negociar un despido colectivo, sobre todo si usted tiene un grupo de empresas. Esa es una cuestión que ahora mismo antes era más o menos pacífica y ahora mismo hemos hecho lo posible para liarlo y hemos conseguido efectivamente liarlo y tenemos una enorme inseguridad jurídica en la posición del grupo de empresas a la hora de negociar temas de despido colectivo o modificación sustancial de condiciones. Y hay una segunda cuestión que probablemente lo tenemos que pensar, que es la denominada enmienda telefónica. Esto es la aportación al tesoro público en caso de despidos colectivos de trabajadores de 50 o más años cuando estamos ante empresas en beneficios. Hemos establecido un sistema. Yo le llego a la conclusión, y no le digo los medios porque es una cuestión técnica bastante compleja, en la cual una empresa va a tener todos los incentivos para no contratar a ningún trabajador de 50 o más años o para despedir a un trabajador antes de que cumpla 48 o 49 años. Que es que hemos establecido una aportación por despidos de trabajadores de 50 o más años de una enorme cuantía que hace disuasorio en los despidos colectivos, incluyendo a los trabajadores de 50 o más años. Aquí ciertamente nos estamos equivocando, y se lo digo porque en la práctica ahora mismo es muy difícil encontrarse despidos colectivos que incluyen trabajadores de 50 o más años porque el coste es enorme. Pueden ser 4 o 5 veces más de lo que usted ha podido calcular para el despido, incluso pagando 45 días. El efecto que está teniendo, la finalidad era clara, la finalidad era intentar por todos los medios que la jubilación o las prejubilaciones no se busquen como vía clarísima de terminación de los contratos, de ajuste de plantilla, que los trabajadores de 50 o más años no sean los primeros en salir. Esa es una política que se ha seguido en otros países. Ahora bien, en esos otros países no se ha ido contra las empresas con beneficios que lo realizaron. Lo que se ha establecido es toda una política de contexto que impide la discriminación de esos trabajadores y ha sido una aproximación mucho menos drástica. Lo que pasa es que llevaban años haciéndola. Nosotros, como no hemos tenido esa política probablemente de hace años, lo que hemos hecho es adoptar una medida absolutamente radical que lo que está haciendo es teniendo un efecto totalmente contrario al que se persigue, que es que los trabajadores de 50 más años se están convirtiendo en un colectivo maldito en el mercado de trabajo. Y esto probablemente nosotros lo vamos a tener que cambiar. Termino. La respuesta o la pregunta que le hacemos. ¿Nos ha dotado la reforma laboral de los instrumentos para adaptar las condiciones de trabajo a nuevas circunstancias, incluyendo toda esa panoplia de vías y de elementos que le he indicado? La respuesta es que sí. Tenemos que reconocer, y nos cuesta a veces desde el punto de vista histórico, tenemos que reconocer que hemos hecho una reforma enormemente positiva. Y si el otro día estaba en una mesa redonda con italianos, franceses y alemanes, y si yo comparaba nuestra reforma con lo que existe en otros países, le tengo que decir que el que salía ganando en todas las comparaciones éramos nosotros, desde el punto de vista de la aplicación de los instrumentos. No le quiero decir nada desde el punto de vista de Francia e Italia. Los alemanes ciertamente tienen un sistema más flexible en algunas cuestiones y más rígido en otras cuestiones. Luego, seamos conscientes de que ahora mismo tenemos un marco institucional que nos permite un nivel de flexibilidad ciertamente importante desde el punto de vista europeo.
¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el que seamos proactivos al respecto. Este cambio normativo no es nada si nosotros a nivel de negociación colectiva, a nivel de empresa, no lo utilizamos. Si no se es proactivo al respecto. Si no innovamos nuestra estrategia de recursos humanos al respecto. Consiguientemente, ahora mismo, si quieren ustedes, la piedra está en nuestro propio tejado a nivel empresarial. No se fíen ustedes, y permítanme ese consejo, cuando le dicen a alguien, eso no se puede hacer. Es muy difícil encontrar algo ahora mismo de cambio de condiciones en nuestro sistema que no se pueda hacer. Habrá que buscar una vía o habrá que buscar otra. Pero la conclusión que yo le hubiera dicho hace año y medio, ¿usted quiere modificar eso? Mi respuesta sería, va a ser muy difícil, ahora mismo es muy difícil mantenerlo. O sea, ahora mismo tienen ustedes que considerar y partir de la base de que casi todo lo que ustedes quieran hacer, dentro de lo que es evidentemente la legalidad y el modelo social europeo, lo van a poder realizar. Ahora mismo no hay excusa, si quieren ustedes, para no poder adaptar las condiciones de trabajo a una empresa. Muchas gracias por su atención.